Bueno, vamos a conversar de este y otros temas relacionados con migración con el exdirector de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval, jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración chilena. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola Lucía, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Muchas gracias. Solamente quiero corregir que presenté como canciller a Gloria de la Fuente y la subsecretaria, quien además se refirió a un tema relevante que tiene que ver con el apoyo que da Chile también a la entrega de la presidencia pro tempore a Perú por parte de México. Primero queríamos preguntarle si a su juicio, a propósito de las declaraciones que han sostenido tanto la subsecretaria como el vicecanciller peruano, ¿los problemas en la frontera entre Perú y Chile se han resuelto definitivamente o hay que alertar sobre posibles condiciones futuras? Bueno, precisamente un profesor español que alguna vez tuve me decía que aquello que pasa es coyuntura y lo que queda es estructura. Uno tiene que preguntarse hasta qué punto de vista podemos hablar de una crisis migratoria como un evento coyuntural, cuando nosotros ya llevamos tantos años con una situación que es la de Venezuela, que aun cuando llegue a solucionarse desde el punto de vista político, todavía le quedan décadas aún para poder normalizarse, si es posible hablar en esos términos, en lo que significa lo que es la realidad económica, la realidad social de ese país. Por lo tanto, Chile y los demás países de la región creo que tenemos que acostumbrarnos y habituarnos a que esta realidad de la movilidad, sobre todo venezolana, va a traducirse en lógicas más bien estructurales. Las personas que han migrado a Chile son personas que en un porcentaje bastante acotado van a estar dispuestas a volver en el corto, en el mediano, incluso en el largo plazo. Y por lo tanto, las medidas que nosotros podemos tomar para poder hacernos cargo de esa realidad, evidentemente tienen que ver con la frontera, pero las más importantes y las más de largo plazo son aquellas que tienen que ver con la integración definitiva de aquellas personas que finalmente se van a quedar en Chile. Lo que uno observa con preocupación es que las autoridades están demasiado preocupadas o demasiado enfocadas en lo que está sucediendo en la frontera, pero están desatendiendo de una forma bastante, voy a decirlo así, bastante frívola, las consecuencias de largo plazo que está sucediendo, la forma en que hoy día se está gestionando la migración en el interior. Y además, una cuestión que a propósito de tu comentario sobre el video que se refería a otra cosa, en realidad yo no creo que estén tan separadas las cosas. Cuando en la misma reunión se habla de los avances que se ha tenido en materia de esta crisis migratoria y se da por superado, a mi modo de ver, de forma bastante apresurada, una crisis que está todavía por mostrar muchos episodios, pero se vincula con lo que es la situación de la Alianza del Pacífico y la presidencia de la misma, evidentemente nos damos cuenta que otra vez la situación migratoria y la gestión de las migraciones está siendo utilizada por los países como un factor de política exterior y no como lo que es una situación social, una situación humanitaria, que es en el contexto en el cual debería ser tratada. Ya, a ver, ¿a qué se refiere puntualmente con eso? ¿Con que se tratan los temas de migración en una misma conferencia? Puede haber sido la oportunidad nomás en la que estaban ambos representantes de las cancillerías, tanto peruana como chilena, para referirse al tema, pero usted señala que se está usando el tema migratorio como agenda de política exterior. ¿Específicamente por qué? A ver, en el episodio actual nosotros nos encontramos con una situación de un entredicho en el cual se encuentra la presidencia de la Alianza del Pacífico que le corresponde a Perú. En ese contexto, tratándose de 4 países, obviamente la opinión de un país como Chile es bastante relevante y ese es un factor negocial que uno puede tener en consideración y es absolutamente legítimo que Cancillería se valga de todas las herramientas que tiene para poder obtener los réditos que quiere en materia de política regional. Perfecto, pero ahora, ¿de qué manera eso puede estar vinculado con, por ejemplo, el no avance de políticas estructurales, regionales, que puedan garantizar una migración ordenada y regulada? Tiene que ver en la medida que las intensidades con las cuales los distintos países convergen en distintas soluciones para estas coyunturas se relaciona con otros intereses que no tienen que ver con la situación migratoria propiamente tal. Es decir, es absolutamente impertinente que nosotros en una misma reunión tratemos los temas, por ejemplo, de Alianza del Pacífico con lo que es la realidad migratoria. Entendamos, hay una cosa que a mí me llama la atención que todavía no se entiende en esta región.
se sigue abordando la realidad migratoria ocasionada por la situación en Venezuela como si fuera una cuestión regular, como si fuera una cuestión normal, como que las respuestas que tienen los estados para sus constantes desafíos migratorios fueran suficientes para poder abordar una circunstancia que es, pero por definición, excepcional. Es decir, junto con Siria y junto con Ucrania, la situación venezolana es la mayor crisis de movilidad en los últimos 15, 20 años. ¿Y eso lo está diciendo usted, perdón, a raíz de que no se aborde en profundidad lo que está haciendo Venezuela por parte de los distintos países? Absolutamente. Es decir, la situación venezolana es una situación, insisto, que se está transformando en estructural en los distintos países. Y nosotros seguimos hablando, por ejemplo, de que la única respuesta en términos de permisos migratorios es la visa. Cuando hay otros países que ya han entendido que se encuentran en una situación muy excepcional y que tienen la figura de los permisos especiales o los permisos transitorios de trabajo, como sucede en el caso de Colombia. Colombia dispuso la entrega de más de 2 millones de permisos especiales de trabajo. Estas son personas a las cuales no se les entrega una visa, son personas a las cuales se reconoce, se entiende que están por circunstancias excepcionales, no transitorias, excepcionales en Colombia, que Colombia no tiene la capacidad administrativa para poder procesarlas en términos migratorios regulares, es decir, con permisos de visa, pidiéndole los requisitos habituales, sino que Colombia entiende que está en un caso excepcional y hace la siguiente pregunta. Si yo ya tengo a estas personas en mi territorio, ¿cómo las quiero? ¿Las quiero en forma irregular, sin saber quiénes son, dónde están, lo que hacen, cómo intervienen en el entorno social? ¿O bien les entrego un permiso para que puedan trabajar, para que puedan subsistir, aportar por vía tributaria y sobre todo para que yo pueda saber dónde están, qué es lo que hacen, cómo intervienen en la sociedad? Colombia optó por lo segundo. Bueno, Perú también tiene unos permisos especiales. Nosotros tenemos... Perdón, la pregunta es... La pregunta es, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Chile? Le quería preguntar a propósito de eso. El año pasado se anotó el mayor nivel de solicitudes por nacionalización, que es la información que nosotros entregamos ayer también a nuestra audiencia. Fue en promedio 5 veces mayor que cada uno de los 9 años anteriores, con 12.000 solicitudes. De ellas, 6.000 eran venezolanas y continuaban con cerca de 2.000 de ciudadanos colombianos y luego de 1.000 de ciudadanos peruanos. Y el informe destaca además que se ha otorgado también permisos que también superan lo de los años anteriores. Esa información en la ciudadanía, yo no sé si es bien recibida cuando se vincula al ingreso de inmigrantes con, por ejemplo, problemas que efectivamente afectan a distintas comunidades. A su juicio, la información respecto del alto número de solicitudes recibidas en 2022 y de permisos otorgados para la residencia, ¿es una información positiva de que se está haciendo algo a nivel estructural? Es que dos cosas. Primero, yo creo que este tipo de informaciones no son ni positivas ni negativas, sino que solamente son. Justamente creo que hay un error en términos de tratar de calificar como si es virtuoso o no virtuoso una información que es administrativa. En segundo lugar, yo creo que aquí el dato de esa información es precisamente lo que la información no dice. No existe ninguna novedad, no tiene ninguna sorpresa el encontrarse con que los permisos de visado, las residencias temporarias o transitorias las temporarias y las definitivas y las nacionalizaciones han crecido en su número. Eso no tiene ninguna novedad porque nosotros sabemos que hace varios años en Chile ha crecido en forma sostenida e intensiva la cantidad de personas que vienen a vivir en forma regular. Y por lo tanto, la cantidad de permisos que esas personas van pidiendo, primero para residir en forma transitoria, después para residir en forma temporal, después para residir en forma definitiva y finalmente para nacionalizarse, evidentemente va a ir creciendo con el tiempo. Y con toda seguridad el próximo año la cantidad de solicitudes, tanto solicitadas como también entregadas, va a ser superior al de hoy día. Lo que uno debería preguntarse es si esa cantidad de permisos de personas que están en situación regular haciendo su camino hacia institucional, la nacionalización, claro,
si esas personas son todas las que están hoy día dentro del territorio nacional. Claro, por eso le preguntaba, porque estructuralmente, como usted decía, podemos tener problemas también en la manera en la que abordamos la migración irregular y podemos nosotros, por ejemplo, que fue lo que sucedió en el último tiempo, se generaron políticas de migratorias que pedían permisos o que pedían solicitudes desde el extranjero antes de que las personas ingresaran al país, lo que acumuló probablemente un número de personas muy alto que ingresó de todas maneras a Chile sin efectivamente regularizarse. Entonces, no es un índice cualquiera el que efectivamente tengamos datos respecto de otorgamiento de residencia, porque quiere decir que se está haciendo cargo el año 2002, al menos, que es el tercer año con mayor cartas de nacionalización otorgadas. Es el tercer año con la mayor carta de nacionalización otorgada. Se están haciendo cargo de responder a aquellas personas que están haciendo sus trámites, porque si nosotros no entregáramos ninguna carta de otorgamiento de residencia, estaríamos evitando ver una realidad, que es que la gente ingresa igual y se mantiene irregular. Es que las personas que ingresan en forma igual no están en ese dato. Justamente es a lo que me refería. El dato importante es el no dato, es lo que esa cifra no muestra. Y esa cifra no muestra a la cantidad de personas mayor a las 200.000, que incluso mayor a las 300.000, que en los últimos 4 años ha ingresado en forma clandestina al territorio. Ya, específicamente, exdirector, estamos conversando con el ex jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad de Chile. Usted decía al inicio de esta conversación que se están tomando decisiones que son superficiales, de alguna manera dijo. No recuerdo exactamente frívola. La palabra que utilizó, frívola, efectivamente. Y que hay problemas estructurales que requieren entonces también de decisiones estructurales. Si me puede nombrar una medida que esté faltando en Chile para efectivamente poder regularizar esta migración que se produce igual. A ver, lo primero es entender, para ser justos con la situación, es que muchos venimos diciendo hace muchos años, desde que empezó a avisorarse el escenario venezolano, que Chile debía contar con mecanismos extraordinarios de visibilización y regularización de aquellas personas que estaban ingresando por condiciones especiales a nuestro territorio y que no necesariamente cumplían los supuestos de los formatos regulares de visados. Ahora, durante 5 o 6 años no se ha hecho caso a esa sugerencia. Y por lo tanto lo que hoy día tenemos es el escenario de no haber hecho lo correcto en su momento. Por lo tanto, resulta bastante injusto que aquellas personas que hemos insistido por tanto tiempo en que se hagan las cosas de cierta forma, se nos demanden respuestas para las consecuencias de no haberse actuado de la forma que se sugirió. Ahora, entendiendo que llevamos tantos años actuando de forma equivocada, lo voy a decir en términos gráficos, en tratar de darle un tratamiento de darle un tratamiento corriente a una situación que por definición excepcional, estamos hoy día en una consecuencia en que las decisiones que tenemos que tomar hoy día no son las mismas que podíamos haber tomado hace 4 o 5 años. Los conflictos que hoy día entre bienes sociales son distintos a los de antes. Antes la discusión de migración era a propósito de la relación con la economía, la relación con la convivencia social, lo que uno quiera. Hoy día, por ejemplo, la relación es migración versus seguridad dentro del debate. Por lo tanto, las respuestas son completamente distintas y por lo tanto las urgencias y los márgenes de acción son bastante más acotados. Y para no correrme con la pregunta, lo primero que tiene que hacer, pero para empezar el Estado chileno a hacerse cargo de esta situación, es un proceso de regularización extraordinaria nuevo. A propósito del dato que dabas tú de la nacionalización que ha crecido tanto, ojo, no, esto es una consecuencia, uno podría decir casi directa, del proceso de regularización que hubo el año 2018, que regularizó una gran cantidad de personas, muchas de ellas venezolanas, y por lo tanto esas personas hoy día están cumpliendo 5 años, que es el plazo que se requiere para poder nacionalizarse. Perfecto. Entonces, insisto, lo que hay hoy día, si uno lo quiere mirar desde un punto de vista virtuoso, es decir, son personas que están consolidando su proceso administrativo de integración a partir de la nacionalidad, es precisamente la consecuencia de una decisión que se tomó acertada desde mi punto de vista, de haber regularizado cuando se debía. Lo que hoy día deberíamos hacer es, primero, establecer algún proceso de, si no regularización, al menos una entrega de permisos especiales de trabajo para 2 cosas. Primero,
Tres cosas. Primero, entregar un mecanismo para poder subsistir a una gran cantidad de personas que están hoy día haciendo de todas maneras una forma de vida, pero a partir de la informalidad. El gran problema que tiene hoy día Chile desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de convivencia social, tiene que ver con la informalidad. Lo vemos en el tránsito con las motos, lo vemos en el comercio informal, lo vemos en un montón de expresiones, y una de ellas es la cantidad de personas que están en situación regular que tienen un origen extranjero. Primera razón. Segunda razón, porque por razones de seguridad necesitamos nosotros saber dónde se encuentran esas personas y quiénes son, para poder separar a aquellas personas que, por ejemplo, no cuentan con antecedentes penales y así están en condiciones de comprobarlo, de aquellas otras personas que no pueden demostrar esas circunstancias y a las cuales uno puede ponerle mayor ojo desde el punto de vista de seguridad. Del control. Porque la capacidad que tiene el Estado para controlar es acotada, es limitada. Entonces, si yo tengo a todo el mundo irregular, esa capacidad de control la tengo que diluir entre más gente. Si yo separo a aquellas personas que no tienen antecedentes penales, que son grupos familiares, etcétera, a las cuales yo puedo asumir que vienen de buena fe, yo me puedo concentrar en la capacidad de control y de fiscalización en aquellas otras personas. Y por último, por un tema, si quieren, económico. Es decir, estas personas aportan impuestos. Claro, estas personas están viviendo de algo. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy día? Que estas 200.000, 300.000 personas están alimentando el comercio formal, que créanme, en unos años más nos vamos a estar lamentando de no haber hecho nada con el proceso de informalización de la economía, que nos va a traer consecuencias nefastas en el futuro. Una de las grandes ventajas que tuvo siempre Chile para poder hacer negocios acá, para poder relacionarse internacionalmente. Era el nivel de formalidad efectivamente que había en la economía. Muchas gracias. Tenemos que acortarle, pero entendemos los tres puntos principales y que tienen que ver todos con hacer un proceso de regularización excepcional y no al contrario de lo que se ha hecho quizás en muchas ocasiones, también creyendo que es lo que pide la ciudadanía y de alguna manera es lo que pide también, porque la información respecto de qué es lo mejor para evitar los problemas que se generan en la sociedad tienen que ver con poner límites, y resulta que al poner límites lo único que hacemos es tener gente adentro que no está regularizada y, como usted dice, es mucho más difícil controlar. Muchas gracias, Rodrigo Sandoval, jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien, adiós. Muchas gracias.